Muy buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana y comenzamos con muchísimo entusiasmo un nuevo programa de Cuerpo Médico. Aquí en los estudios de TV Perú, la señal que une a todos los peruanos y por supuesto en vivo y en directo. Y también todos los días con la gratísima compañía de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a un nuevo programa más, como cada mañana, llevándole la mejor información para aclarar todas sus dudas en cuanto a salud. Y quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros televidentes del interior del país que siempre nos están sintonizando y también poder aprovechar a decirle que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para cualquier tema de salud que ustedes quieren que toquemos. Así es. Y el día de hoy, recargados de energía, vamos a comenzar un nuevo programa hablando de un tema muy interesante, la artritis. Un problema de salud, una enfermedad que acoge a casi 300.000 personas en nuestro país, poquito más de mujeres de hombres, y que básicamente tienen el problema de la inflamación articular, a veces de más articulaciones, que proporciona dolor, y hay varias clases de artritis, y hoy vamos a hablar con distinguidos especialistas acerca de este tema. Y efectivamente, doctor, a veces hay la confusión entre artritis, artrosis, porque las palabras son muy parecidas. Hoy día vamos a aclarar y también vamos a ver el manejo, el diagnóstico temprano, que es tan importante para esta patología. Eso nos parece significativamente trascendente. O sea, el enfoque de esta enfermedad básicamente de carácter interdisciplinario. Y como siempre, lo vamos a hacer extramuros también de TV Perú y queremos saber dónde está Paola. Paola, buenos días. Doctores, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, aquí estoy, en plena terapia. Les cuento que he llegado al Centro de Terapia Integral de Rehabilitación Neurológica Vitanova, porque vamos a conocer más adelante cuáles son los tratamientos para combatir la artritis. Uno de ellos es el que me está realizando en estos momentos Luis, el ultrasonido, pero más adelante les voy a contar mucho más. Fantástico. Yo creo que tenemos hoy un enfoque también diferente con la visión rehabilitadora de este problema de salud. El programa promete hoy día y hoy día también tenemos al doctor Cabrera, nuestro biólogo, que nos va a aclarar todo cómo mejorar con medicina tradicional esta artritis. Así que saquen lápiz y papel para apuntar todo lo que hoy día vamos a aprender. No esperemos más. Ya volvemos con Cuerpo Médico aquí en TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Volvemos con Cuerpo Médico y como lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a hablar acerca de la artritis. Una enfermedad que quizá muchos hemos escuchado, que consiste básicamente en la inflamación de articulaciones, ¿no? Como lo dice su nombre, hay un dolor, una inflamación y es un tema que es de hombres, de mujeres y tenemos preparado un programa realmente muy especial, con un enfoque multidisciplinario, como hemos visto a Paola, ya está fuera, donde veremos básicamente el enfoque rehabilitador, tendremos también aquí el enfoque de la medicina tradicional y por supuesto la parte académica, la parte científica. Acá tenemos en los estudios a la doctora Rocío Gamboa, y es reumatóloga de la Clínica Internacional, a quien le agradecemos por la gentileza de acompañarnos aquí en Cuerpo Médico para llevarle a todos los peruanos un mensaje de salud, de cuidado, de prevención y también de cómo enfocar esta enfermedad tan frecuente. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y felicitarlos por la iniciativa, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bienvenido, un placer tenerla acá, que nos va a ayudar a aclarar todas esas dudas. Y para eso vamos a dejar nuestros números de teléfono para que nuestros televidentes llamen al 619-0774, al 619-0777 y al 619-0776. Y también a nuestras redes sociales nos pueden escribir mandándonos un mensaje a través del Facebook, Instagram y Twitter para aclarar toda la información sobre este gran tema que tenemos hoy día. Así es, doctora Gamboa. Vamos a un poco tratar de ilustrar a nuestros televidentes de qué cosa es la artritis, porque todos escuchamos, ¿no? Y la doctora al principio del programa lo dijo también, ¿cuál es la diferencia entre artritis, artrosis? Escuchamos muchos términos parecidos y no todo es lo mismo y no todo se enfoca de la misma manera. Entonces,
Comencemos primero definiendo qué cosa es la artritis. Excelente pregunta. La artritis, como lo han dicho al principio del programa, es de manera muy simple la inflamación de la articulación. Y para esto hay que comprender que una articulación está formada por dos huesos que se unen por estructuras blandas. Esas estructuras blandas están conformadas por células. Cuando hay algún daño, puede ser una infección, puede ser que de repente tuvimos alguna alteración inmunológica, esas células que están dentro de esa articulación empiezan a replicarse en mayor número, tanto que exceden la cavidad de la articulación. La exceden tanto que cuando palpamos la articulación la sentimos hinchada. Y el paciente puede sentir que tiene una tirantez debido a que ha crecido las células dentro de la articulación. Esa es la forma más sencilla de hablar de artritis. Por lo tanto, en sí, la artritis no es una enfermedad, sino es un signo que puede verse en muchas enfermedades. O sea, es una inflamación de la articulación que aparece en algunas articulaciones del cuerpo. Exacto. La forma más frecuente de localización son lo que nosotros llamamos articulaciones periféricas, las que no involucran nuestra parte central. ¿Qué es periférico? Manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, pies, tobillo y todas esas articulaciones que están formadas por estos tejidos blandos se pueden inflamar. Aparte de la inflamación, ¿qué otro síntoma más tiene la artritis? Muy interesante. Cuando además estas células proliferan e inflaman, puede haber obviamente dolor que el paciente experimenta sus articulaciones. También se pueden poner rojas las articulaciones porque cuando hay inflamación muchos vasos sanguíneos proliferan porque las células necesitan alimentarse. Y también puede haber una sensación de rigidez de los pacientes. Doctora, usted al inicio dijo una inflamación. A veces nosotros sentimos como que algo duro. Para hacerle a la población más simple es como si nos hubieran tirado un puñete en el labio y se inflama, ¿no? Exacto. Eso. Inflamación es un término muy general y puede suceder en casi todas las estructuras del cuerpo humano. ¿Para qué nació la inflamación? Para protegernos del daño. Yo me quemo, se me inflamó. Yo me golpeo, se me inflamó. Yo también me puedo golpear la rodilla, se me inflama, crece la rodilla y es artritis, Bueno, por ejemplo. Ahora hablando de los síntomas, dolor, inflamación, rigidez. ¿Cuántos tipos de artritis tenemos? Porque no hay un solo tipo de artritis. Exacto. ¿Y dónde entra la confusión para más o menos ir ilustrando a nuestros televidentes que nos escuchan, saber si yo tengo que acudir a un profesional o no? Exacto, sí, muy interesante. Como hemos dicho al principio, la artritis es un signo. ¿Qué significa? Un signo es cualquier evidencia que el médico objetivamente puede ver en el paciente. Por ejemplo, si el paciente está hinchada la rodilla, el médico lo puede palpar. Y también se va a poner roja, como hemos dicho, y también puede estar caliente. Lo rojo, lo caliente y lo hinchado, el médico lo puede palpar. Y entonces eso es un signo de muchas enfermedades. Pero también hay artritis que dependiendo de las causas se pueden clasificar, por ejemplo, depende de cada clasificación, en artritis de causa inmunológica, artritis de causa infecciosa o las artritis asociadas a otras enfermedades. Entonces, al ser un signo, se pueden ver en muchas enfermedades reumáticas. La más relevante es la artritis reumatoide. Doctora, y hablando, porque siempre nos confundimos, la artrosis sabemos que da a edad mayor, más adultos, pero esta artritis, ¿a qué edad también se puede presentar? ¿Se presenta en niños? ¿Y por qué? Eso es muy buena pregunta. La artritis se puede presentar a cualquier edad, desde bebés tan pequeñitos como de 3 meses a adultos mayores de 80. Dependiendo del tipo de artritis, hay grupos de edad más preferidos. Por ejemplo, la enfermedad articular inflamatoria más prevalente, o sea, la más frecuente, es la artritis reumatoide. Y esa da generalmente con mayor prioridad a mujeres entre los 30 años y hasta los 50 años. Eso no quiere decir que no dé a varones o que dé a personas mayores de 50 o a personas menores de 30. ¿La raza tiene algo que ver?
Por supuesto que sí. Hay poblaciones especiales en donde las artritis son mucho más frecuentes, las artritis inflamatorias. En la artritis reumatoide, por ejemplo, hay una población en Estados Unidos llamado Chippewa, que son unos indios americanos que tienen una frecuencia altísima. En el Perú, nosotros en un estudio determinamos que tenemos el 0.5% de pacientes que tienen dolor articular, tienen artritis reumatoide. Doctora, ¿y cuál sería el diagnóstico? Porque a veces decimos radiografía de mano, pero creo que eso ya es tardío, ya cuando el paciente está con todas las manos entumecidas. Perfecto, ese es un excelente concepto. Actualmente hablamos del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz quiere decir que el paciente tiene menos de un año de enfermedad. Puede tener mucho menos, ¿eh? El paciente puede tener tan poco tiempo como semanas de enfermedad y ya tener la enfermedad. La radiografía lo que ve son los huesos, el límite de los huesos, y cuando encontramos una articulación con cambios radiológicos, ya es muy tarde. Entonces nosotros nos valemos de otros métodos diagnósticos para poder tener a estos pacientes a tiempo e intervenirlos rápidamente. Tenemos varias preguntas en el tintero, doctora, que yo creo que van a ser muy interesantes desarrollar a lo largo del programa, pero ya también tenemos llamadas que la hace nuestro consultorio permanente, y tenemos una llamada de Magdalena. Claro. Virginia nos está llamando. Delfina. Delfina nos está llamando de Magdalena. Adelante, Delfina, por favor. Buenos días. Buenos días, doctora. Adelante, por favor. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? escuchamos muy bien. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Yo a los 40 años, tengo 76, a los 40 años me diagnosticaron con artritis reumatoide, ¿no? Pero por el trabajo de mi esposo, como es militar, nos llevaban a diferentes sitios, a diferentes pueblos, no me he tratado. Y ahora, como hace 20 años me dio la diabetes, me ha dado la neuropatía diabética. Y es un dolor terrible, 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 igual como cuando tenía la artritis reumatoide. Ajá. ¿Cómo puedo hacer? Ok, Tomo Delfina, muchos muchas medicamentos gracias. para esto. Doctora. Sí, creo que quedó claro el caso. Es una paciente que lamentablemente no ha caído en el diagnóstico y en el tratamiento temprano. Entonces, la señora probablemente tenga daño ya por la artritis, y se suma algo bien interesante. Ella nos dice, tengo diabetes y tengo neuropatía diabética, o sea, también tiene daño de dos enfermedades, la artritis y la diabetes. Entonces, lo primero que hay que decirle es que tanto la artritis como la diabetes son estados inflamatorios también. Por lo tanto, tiene que tratarse las dos enfermedades a la vez. Hay cosas que ya no vamos a revertir, eso se llama daño. Cuando una enfermedad produce un daño, ese daño ya no lo podemos revertir. Es como un edificio que de repente se cayó, lo podemos resanar tal vez, pero ya no lo vamos a revertir. Pero ¿por qué sí es importante que la señora vaya urgentemente a un reumatólogo? Porque podemos prevenir nuevo daño. De repente ya tiene neuropatía y está caminando todavía con dolor, pero podría llegar a silla de Es muy ruedas. importante el diagnóstico oportuno, ¿no? Mientras más pronto sea la intervención, más rápido la No eficacia. tenga miedo por la diabetes, señora linda, a ir al reumatólogo y a empezar un tratamiento. Hay solución para su caso. Ya, y también tenemos otra llamada. Buenos días, Henry, de Pueblo Libre. Sí, buenos días, doctora, buenos días. Excelente programa, realmente que nos ayuda a tratar todas las personas en general, desde los más pequeños hasta los más adultos. Mi concepto es lo siguiente, yo de un tiempo a esta parte, tengo 56 años, siento pequeños malestares o dolores en las rodillas, ¿no? Yo trabajo con niños, soy docente de inicial, entonces como comprender que tengo que estar agachándome para jugar con ellos, para conversar. Y cuando estoy mucho rato parada, más que todo, o mucho rato sentada, me comienza a doler, ¿no? Ahorita, por ejemplo, siento pequeños dolorcitos en las rótulas de la rodilla, en la unión. Yo quisiera saber a qué se debe, si está inflamado o es artritis. ¿Por qué le pregunto? Porque mi abuela, por parte de padre, sufría de dolores de hueso. Entonces quiero saber también si ese es hereditario o no.
Ok. Muchas gracias, Henry, por la llamada. Ahora vamos a aclarar todas esas dudas. Excelente. Lo que acaba de decir es un ejemplo muy bonito, porque lo que la señora está diciendo es que le duelen las rodillas y sobre todo cuando hace sus actividades en el colegio. A eso los médicos le llamamos dolor mecánico, es decir, un dolor que se presenta a la intención de hacer el movimiento. Yo hago más movimiento, me duele más. Yo me quiero agachar, me duele más. Eso más habla, no que puede estar en la articulación el problema, pero más habla de otra estructura que está en la articulación, que es el cartílago. El cartílago se da en un proceso que se llama artrosis. También el cartílago, antes de dar los daños radiológicos, puede tener solamente el problema dentro del cartílago. Para que los televidentes nos puedan entender más, el cartílago es ese tejido que va a resistir todo nuestro peso, que va a ser como una almohadilla que evite nuestro peso. Entonces, más su tema parece ser una artrosis. Muy bien, doctora Gamboa. Gracias. Tenemos muchísimas llamadas y de todo el país, porque este programa se ve en todo el país. Y tenemos la primera de Richard de Arequipa. Sí. Adelante, Richard, por favor. Buenos días. Doctor, buenos días. Adelante, por favor. Bueno, primero para felicitarlo por el programa, ya que nos ayuda de cierta manera una consulta, de repente los que no podemos tener acceso, ya que vivimos en provincia. Y bueno, la consulta es la siguiente para la doctora. ¿Es posible operar a una persona de 87 años por una fractura de brazo? ¿Cuántos años tiene? Perdóneme. ¿Cuántos años tiene? 87 años. 87. 87. Ah, ya, perfecto. Si es posible operarla. Ok, gracias. Ok, por supuesto que sí. Eso lo tiene que ver el traumatólogo, que es un colega especialista que ve problemas en las articulaciones o en los huesos cuando hay un trauma. Entonces, le recomiendo vaya a un traumatólogo. Va a depender de qué otras enfermedades tenga su familiar. Hay señores de 87 años que pasan una evaluación que se llama riesgo quirúrgico. Y si todo va bien, sí lo pueden operar. Consulte con su traumatólogo. Muchas gracias, doctora. Y también tenemos otra llamada de José de San Juan de Miraflores. Buenos días, José. Muy buenos días, doctora Roxana, y también saludos al doctor Alberto Tejada, igualmente a la respuesta que me va a dar la doctora Gamboa. Así en pequeña explicación, doctora Gamboa, ¿cómo la artritis, a dónde tendría que ir? ¿Qué especialista? ¿El reumatólogo? ¿El traumatólogo? Eso no sé si me pueden explicar así simplemente. Muy buena pregunta. Y eso del mito que dicen de que el que tiene artritis ya no puede hacer ese ejercicio. Muchas gracias. Excelente pregunta. Excelente, muchas gracias por tu llamada. Excelente. Aclaremos. Dos respuestas. Primero, recordemos, el manejo de la artritis reumatoide es multidisciplinario, lo dijeron nuestros colegas aquí. ¿Qué significa? Que dependiendo qué problema le origina la artritis, lo verá el reumatólogo, que digamos es el médico principal que maneja la enfermedad inflamatoria, pero hemos dicho que la artritis puede generar daño que ya no se va a mejorar con pastillas, con medicina, y que puede ya ahí intervenir el traumatólogo. Entonces, para resumir, si usted empieza con síntomas de artritis, tiene una artritis temprana, vaya al reumatólogo. El reumatólogo lo evaluará y él le dirá, oiga, usted tiene que ir al traumatólogo. El médico de cabecera de la artritis reumatoide es un reumatólogo y va de la mano con un traumatólogo. Lo importante es no naturalizar una sintomatología que debe ser abordada lo más pronto posible. A lo mejor es el médico primario, pero luego va al especialista, porque este es un área, como veremos más adelante, que tiene que tener un diagnóstico claro y eficaz para ser abordado también terapéuticamente de manera adecuada. Tenemos una consulta de Mercedes que nos llama de La Libertad. Adelante, Mercedes, por favor. Doctores, muy buenos días. Mi pregunta es, mire, tengo 29 años y me he operado de la cadera hace 4 años, pero ahora tengo un malestar en la rodilla y, no puedo ni doblarlo ni asentarle el pie porque me parece que se fuera a reventar. Mercedes, ¿por qué lo operaron de la cadera, Mercedes? Me diagnosticaron artrosis. Ok. O sea, le diagnosticaron artrosis y la operaron de la cadera y ahora usted está presentando problemas en la rodilla.
tengo un problema en la rodilla que no lo puedo ni sentar, o sea, no puedo caminar prácticamente. Ok, Mercedes, muchas gracias por su pregunta. Doctora Gamboa. Sí, muy importante porque lo que llama la atención es que es una persona, mujer, pero de 29 años que ya tiene artrosis en la cadera, lo cual las artrosis, a diferencia de las artritis, generalmente vienen en edades mayores. Entonces es lo primero que llama la atención, que ya la haya motivado una cirugía. Y ahora nos queja de rodilla. De repente esa rodilla tiene artritis, de repente ella tiene una artritis. No sabemos de qué tipo, puede ser una artritis reumatoide que no ha sido diagnosticada, puede ser una espondiloartritis que va con articulaciones más grandes. Entonces mi consejo es, vaya al reumatólogo para que le descarte alguna de esas formas de artritis y visite a su traumatólogo también para que revise también si cómo ha quedado la operación, de repente ha quedado mal, está caminando mal y eso le está originando el problema de la rodilla. Entonces ahí también es multidisciplinario, pero recordar que señora a sus 29 años visite al reumatólogo porque habría la posibilidad que tenga una artritis inflamatoria que no ha sido diagnosticada. Y hablando de tratamientos multidisciplinarios, doctores, vamos a enlazar con Paola, que se encuentra en el Centro de Rehabilitación para ver qué novedades nos tiene para estos pacientes de artritis. Sí, Roxana, sobre todo porque la rehabilitación es parte fundamental del tratamiento. ¿Y en qué consiste un tratamiento integral para combatir la artritis? Bueno, Cristian Megue, el director del centro, nos va a explicar. Cristian, bienvenido a Cuerpo Médico. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a todos. Sí. Cuéntanos, a ver, entendemos que primero se debe tener un diagnóstico del médico que efectivamente uno padece artritis. Exacto. Y posteriormente uno puede empezar con la rehabilitación. De acuerdo. Hay que determinar en qué fase de la artritis se encuentra. Si está en la parte inflamatoria, que en la mayoría de los casos, o en la parte de fortalecimiento, que es la parte más leve de la artritis. Sí. El objetivo del tratamiento, Cristian, es bajar la inflamación, disminuir el dolor que es muy molesto y sobre todo que esta artritis no continúe evolucionando. De acuerdo, al ser una enfermedad degenerativa, hay que hacer desinflamar, devolverle fuerza al músculo y devolverle la funcionalidad a la persona. Para desinflamar hay una serie de aparatos que utilizamos aquí, el equipo de magnetoterapia, de ultrasonido, de láser también utilizamos, y posteriormente cuando la inflamación disminuye hay que fortalecer al músculo, que es honestamente lo que la mayoría de los pacientes no hacen. Cuando ya se sienten con menos dolor, con menos inflamación, se retiran, ¿sí? Y esa es la parte en donde adolecen las terapias, porque la parte de fortalecimiento, la reeducación de la persona es lo que ayuda a que la artritis se mantenga en un modo mucho más silenciosa para no despertar dolores nuevamente. Claro, esté controlado. Algo muy importante que tú me comentabas, porque yo le preguntaba a Cristian. Sí. Claro, la artritis es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Entonces, uno tiene que vivir todo el tiempo con la terapia y tú me comentabas que hasta un punto trabajan ustedes, pero que el paciente también tiene trabajo en casa. Sí, exacto. Y eso es bastante importante. Una vez que pasa la parte inflamatoria y empieza a fortalecer el músculo, el paciente no puede ser un paciente eterno en nosotros o de las terapias. Lo que debe hacerse es empezar a educarse, darle una guía de ejercicios como hacemos aquí, de actividades para que el propio paciente encuentre beneficio de la actividad física por él solo y empiece a depender menos de las terapias. Sí. Centrándonos un poco en el tratamiento en sí. Al inicio yo comentaba sobre el ultrasonido, por ejemplo. Exacto. Sí, el ultrasonido es uno de tantos equipos que utilizamos para desinflamar. El ultrasonido es un equipo que lo que hace es enviar ondas vibratorias para ayudar a desinflamar los músculos y las articulaciones. Si vemos al fondo está una paciente que están poniéndole magneto, un equipo de magneto que lo que hace es también a través de una generación de un campo magnético desinflamar también y ayudar a mejorar la circulación, porque una inflamación también está como la circulación atrapada. ¿Y en el caso de la señorita que está aquí en la camilla? Sí, la señorita ahora está en una etapa distinta, ya pasó la inflamación aguda que tiene y lo que estamos un poquito es movilizando para ganar amplitud articular de movimiento, porque la artritis también genera que por el dolor y la inflamación ya no mueva mucho la extremidad. ¿Sí? Entonces, una vez que bajó la inflamación, bajó el dolor, hay que volver a ganar amplitud de todo el movimiento para después fortalecer el músculo.
también es importante, Cristian, acudir a un centro especializado. Sí, exacto. Y siempre decimos aquí, trabajar al paciente en serio y no en serie. Cada paciente debe ser evaluado por un terapeuta personalizado. ¿Sí? No pueden atender a 10 pacientes un mismo terapeuta porque los grados de artritis son distintos en cada uno. ¿Sí? Y es muy importante y una clave muy, muy valiosa, una evaluación muy minuciosa y especializada. Y ya para ir finalizando, si bien vemos pacientes que generalmente son adultos mayores, ustedes también tienen a personas con artritis juvenil. Exacto, hemos tenido casos de pacientes con artritis juvenil que sucede que es bastante discapacitante si no se atiende rápidamente. Incluso hay casos de pacientes con artritis infantil también, que es bastante lamentable. Y la idea es la misma, evaluar, ¿sí? Evaluar muy minuciosamente y empezar a darle un tratamiento oportuno y rápido. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Y hablando de juvenil, yo voy a aprovechar de tu confianza. Claro, Te claro. comentaba al inicio que tenía un dolor terrible en la zona del cuello, que se me irradiaba hasta los brazos. Y me comentaste que podría hacer uso del ultrasonido, por ejemplo, para mejorar toda esta zona. Sí, como parte inicial vamos a aplicar un poco el ultrasonido para un poquito quitar esas contracturas y esos espasmos que tienes a nivel muscular para que luego podamos ampliar tu rango de movimiento y devolverte la fuerza y la funcionalidad de tu cuello. Sí. Lo interesante es que no duele, por si acaso. No duele para nada, es totalmente suave y no pasa nada y el cambio es notorio después. A ver, mañana les voy a contar a los doctores si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, doctores. Bueno. Excelente, Paola. Excelente enfoque rehabilitador, excelente enfoque restaurador, que en conjunto dan un tratamiento integral a la artritis que estamos conversando. Por supuesto, nos quedan en el tapete muchísimas inquietudes, sobre todo en el diagnóstico, porque bien lo dijo el doctor, se tiene que ir a la rehabilitación ya con un diagnóstico preestablecido y la fase de la enfermedad. Pero con eso y mucho más, volvemos después del corte aquí en Cuerpo Médico. Volvemos con Cuerpo Médico hablando de este interesantísimo tema de la artritis y este enfoque multidisciplinario, doctora. Hemos aprendido muchísimo, doctora, ahora con todas las preguntas. Ya sabemos que el diagnóstico temprano va a poder tener una mejor evolución. Muy importante. Y hoy día también tenemos a nuestro biólogo. Es un bloque especial. Es un bloque especial que nos va a hablar sobre cómo mejorar esa artritis y vamos a hablar sobre estas plantas medicinales que tenemos en casa. Así que todos apunten porque hoy día el programa o este bloque promete. Así es. Buenos días, doctor Cabrera. Buenos días, doctor Alberto. Buenos días, Roxana, y a las doctoras invitadas. Tenemos 4 plantas en nuestra mesa muy importantes porque están referidas a procesos antiinflamatorios, ¿no? La artritis produce inflamación y la investigación está referida justamente a poder calmar esa inflamación a partir de recursos tradicionales, recursos que ancestralmente han sido utilizados en diversas culturas, como por ejemplo la cúrcuma que viene del Asia y la ortiga que viene de Europa y que tienen ya estudios acerca de las propiedades antiinflamatorias que éstas poseen. Estamos hablando aquí, doctor Alberto, de un recurso pues que cualquiera lo puede conseguir en un mercado. Es más, en nuestra cocina nosotros utilizamos palillo para preparar algunos platos, ¿verdad? Y la bibliografía nos refiere de que la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias muy importantes en estos procesos de artritis. Estamos hablando de un rizoma que en la Amazonía, seguramente tenemos televidentes de la Amazonía que nos están contactando o nos están mirando a través de la televisión, le conocen como guisador. Estimados amigos de la Amazonía, guisador es el palillo, es la cúrcuma a la cual nos estamos refiriendo en esta oportunidad. Y lo que... Mira, tan rico también en el norte que lo utilizan. Es un color amarillo impresionante y tú, Roxana, seguramente sabes, para el ají de gallina, el palillo va, pero preciso.
Entonces, nosotros podemos hacer un cocimiento de una pequeña porción de este guisador o de este palillo y de esa manera nosotros nos podemos tomar esa agua. La curcumina y diversos componentes que tiene el palillo nos van a ayudar en este proceso antiinflamatorio. Por aquí tenemos a nuestro producto estrella, doctor Alberto, Roxana, porque lo llamamos producto estrella porque ya tiene más de 12 años, por ejemplo, en la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos han validado este recurso llamado uña de gato, Uncaria tomentosa. Es una corteza de la cual se extraen unos alcaloides y esos alcaloides también tienen propiedades antiinflamatorias muy importantes, comprobadas académicamente. Y aquí yo tengo una sorpresa para todos los amigos televidentes, para el doctor Alberto, y me decía, Jorge, ¿qué traes en esa botella? Bueno, aquí en esta botella lo que yo tengo es un macerado de uña de gato. Lo que hemos hecho es deshilachar esta corteza y luego, en una proporción más o menos de 1 a 1, es decir, hemos cubierto la muestra de uña de gato con un vehículo alcohólico, en este caso hemos usado pisco, ya que estamos en el Perú, hay que valorar lo nuestro, y hemos preparado este macerado. Este macerado contiene pues los alcaloides de la uña de gato. Y me decía el doctor Alberto, Jorge, ¿qué hacemos si tenemos que evaporar el alcohol? Lo calentamos. Uy, qué rico. El alcohol se vaporiza a los 60, 70 grados centígrados, así que es muy fácil deshacernos del alcohol. Finalmente, además ya de haber hablado de la ortiga, porque eso ya lo hemos conversado en programas anteriores, cómo podemos hervir las raíces y hacer mate de las hojas, tenemos que hablar finalmente de un recurso peruano muy valioso. Nuestra historia registra que ancestralmente los peruanos hemos utilizado el ají y el rocoto. Pertenecen al género Capsicum de la familia Solanaceae y tienen un componente, una oleoresina muy importante que se llama la capsaicina. Y la capsaicina ya tiene estudios académicos acerca del poder antiinflamatorio que tiene. Inclusive ya los médicos recetan capsaicina porque existen cremas, ungüentos de capsaicina para poder hacer una aplicación tópica en algunas articulaciones que puedan tener dolor. Así que además se come, así que tenemos aquí un producto muy importante, doctor Alberto. Imagínese, algunos le dicen, esos son chiles, son de México, cuidado. Son de Perú. Doctor Cabrera, me ha dejado usted con inquietud. Este es el rocoto y este es el ají. Manifiesta que tiene propiedades antiinflamatorias absolutamente comprobadas. Exactamente. Mira, la gente puede tener la sensación de que más bien irrita. Exactamente, doctor. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted tiene un paciente, llega con un problema gástrico, definitivamente usted no le va a poder prescribir, ¿no es cierto? Y decirle, come rocoto, come ají. Indudablemente irrita, doctor Alberto. Pero una persona que no tiene problemas digestivos, está bien. Va bien como antiinflamatorio. Exactamente, puede consumir este famoso rocoto que inclusive es parte de nuestra cocina, ¿no? El famoso rocoto relleno, o inclusive ahorita en vez de huancaína hacen con crema de rocoto, la salsa, y eso nos puede traer muchos beneficios, ¿no? Porque la capsaicina, como repetimos, tiene efecto antiinflamatorio. Yo estoy intrigado por tu uña de gato en ese macerado, porque esto sí lo conocía, que se ve en el mercado, pero ahí lo has hecho de manera especial. Exactamente, doctor. ¿Y eso cómo se hace y cómo se toma? Como hemos manifestado, si usted puede ver, he saturado la muestra de uña de gato con el vehículo alcohólico, que es el pisco. El alcohol se encarga justamente de extraer los alcaloides que están presentes en esta corteza a través del tiempo. ¿Y mejora el sabor, por ejemplo? El sabor no es nada desagradable, doctor Alberto. ¿Ah? Si esto lo probamos, no es nada desagradable. Y como repetimos, el alcohol lo podemos evaporar muy fácilmente. Excelentes ejemplos. Yo creo que la urtica de oca, la uña de gato, veo el rocoto, la cúrcuma. Tenemos muchos componentes que nuestro país tiene, ¿no? Porque, sí, doctor. Y fáciles de obtener. Tú sabes, TV Perú se inspira en nuestra diversidad, así que yo creo que ahí vamos a encontrarle valor a todo este suplemento para el tema de hoy, que es acerca de la artritis. Sí, doctor Alberto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Entonces, yo creo que hoy tenemos un programa realmente muy, muy especial, donde hemos visto la parte realmente rehabilitadora, en la parte de la medicina tradicional, y por supuesto estamos con nuestros testimonios y con la doctora Gamboa, hablando acerca de lo que yo creo que es el tema pendiente.
cómo se hace un diagnóstico oportuno y cómo diferenciamos lo que la doctora Roxana Cáceres dijo al comienzo del programa, la artritis de la artrosis, y cómo saber si la tengo para buscar ayuda. Perfecto. Actualmente ya todos los reumatólogos a nivel mundial nos pusimos de acuerdo y se sacan algunos conceptos para hablar de un diagnóstico oportuno. Primero, hay un término muy importante que es fácil de aprender que se llama artralgia inflamatoria. Paciente que le duele las articulaciones, y hemos dicho cuáles, que está asociado a una rigidez en la mañana. ¿Qué significa? Amanezco y mi mano no puedo hacer el puño adecuadamente, me cuesta mucho y conforme pasa el día, me voy soltando y voy mejorando. Que además estas molestias pueden dar en cualquier parte del cuerpo, pero que prioritariamente cojan manos y cojan pies. Entonces, estos pacientes, si además tienen factores de riesgo, ¿cuáles? Ya los vamos a hablar, pero por ejemplo, tengo mi mamá, mi papá con artritis reumatoide y tengo yo síntomas tan tempranas como de 6 semanas o máximo un año, inmediatamente se va al reumatólogo, por ejemplo, a hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cómo lo podríamos hablar también? Sí, doctora, justo ahora tenemos a Amy, una invitada muy especial que tiene este diagnóstico y nos va a compartir un poco sus vivencias, cómo ha ido su diagnóstico tempranamente y ha resultado con un tratamiento que puede seguir. Amy, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu testimonio con todos los televidentes que nos están viendo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Alberto, doctora Roxana. Creo que hablar de la artritis es bastante importante a fin de prevenir y evitar daños mayores, como bien lo ha explicado la doctora Gamboa. Las secuelas y el impacto de la artritis o los estragos realmente en el paciente son bastante fuertes. Como pacientes, obviamente nos vemos afectados por lo que ustedes han mencionado desde el inicio del programa y es importante recordarlo. El dolor en las articulaciones se evidencia de manera muy fuerte, las limitaciones para poder hacer las tareas diarias y la inflamación, que es lo que ocasiona el dolor. ¿Y a qué edad empezó la enfermedad en ti? ¿Y tenías familiares que tenían este proceso? Sí. Yo tengo artritis reumatoide, que es la más común justamente, que está afectando a más pacientes en el Perú, en nuestro país, hace 8 años. Y tengo el antecedente familiar de mi abuela. Okay. Ella se vio bastante afectada por esta enfermedad porque obviamente es una persona mucho mayor, ya mi abuelita descansa en paz, pero digamos que años atrás pues no había tanta prevención, no teníamos como ahora hay más acceso a la información. ¿Cómo inició la primera sintomatología, Amy? O sea, un día amaneciste con mayor rigidez, con dolorcito, en alguna articulación en especial. ¿Cómo comenzó la historia? Porque tú me imagino que pensabas que tenías una herencia que podía conectarte, pero no todos tampoco. Exacto, sí. Empezó con un dolor articular en la mano derecha. Pensé que me había golpeado con algo y dije, bueno, no me he golpeado, pero de repente se va a hacer verde, morado. Esperé unos 2 meses porque los dolores iban y venían, pero cuando el dolor persistió, dije, aquí hay algo raro. Mi abuelita todavía estaba en vida, le pregunté y me dijo, puede ser artritis. Y es justamente por este antecedente familiar que tomo mayor acción. Fui al médico, en principio médico general, y él me dijo, muéstrame la mano, porque justamente es donde ahí los especialistas en reumatología pues ya saben cuáles son, van viendo cómo aparece estos síntomas. Sí. Y me derivó con el reumatólogo. Okay. Llegué al reumatólogo y vio que definitivamente las manos estaban muy hinchadas y bueno, me dijo, parece que tienes artritis, pero hay que hacerte los exámenes. Esos exámenes son bien importantes enfocarlos. No sé si aprovechamos que está también aquí la doctora. ¿Qué exámenes son los que normalmente se hacen de manera inicial? Porque ya con lo que dijo Amy está claro, ¿no? Dolor, rigidez, antecedentes. Dijo, yo puedo tener artritis. Entonces, comenzaron los exámenes. ¿Son exámenes de sangre, radiografías? ¿Qué se hace, doctora? Ya, para un diagnóstico inicial, recordemos que la artritis se manifiesta en las articulaciones, pero la inflamación por estar dentro del cuerpo. Entonces son exámenes de sangre. ¿Para ver qué? Para ver inflamación. Se llaman reactantes de fase agudo. El médico sabe cuáles son. Velocidad y PCR para ver si están altos. 1. 2. Estas enfermedades son enfermedades en donde el sistema inmunitario no está funcionando bien y generan unas proteínas que se llaman anticuerpos
que van a atacar las articulaciones, aunque pueden ser otras estructuras, y por lo tanto estos anticuerpos se pueden medir en sangre también. Se llama factor reumatoide, que es el más antiguo, y uno nuevo que se llama péptido citrulinado cíclico. Y una tercera herramienta que tenemos los reumatólogos es la ecografía musculoesquelética, que es súper importante en el diagnóstico temprano. ¿Por qué? En el caso tuyo, hicieron el examen físico y encontraron la artritis. Y bien, pero hay pacientes que tienen enfermedades tan tempranas que la mano humana no puede palpar, y para eso existe la ecografía musculoesquelética que puede ya determinar. Excelente, doctora. Yo creo que es súper importante el diagnóstico, radiografía, examen de laboratorio, y eso ya comienza el buen destino del manejo de la enfermedad. Y tenemos una inquietud que nos llama Mercedes de los Olivos. Adelante, Mercedes, por favor. Buenos días. Buenos días, señor. Lo que quiero saber es dónde queda el centro para rehabilitación. Eso se lo vamos a transmitir por interno. Si usted puede llamar, por favor, y le vamos a dar la señal de dónde puede usted acudir, porque lo que queremos mostrar básicamente es que el tratamiento de la artritis es integral, ¿no? Estamos en la fase del diagnóstico oportuno, como un testimonial dice cómo comenzó mi enfermedad, y bueno, hay varias alternativas. Y lo importante, ahora justo estábamos conversando en el corte, el tratamiento que tiene que ser minucioso y sus controles, porque a veces me dicen, ay, corticoides, siempre me dan lo mismo, pero el médico especialista sabe la dosis exacta, cuándo subir, cuándo disminuir, y es importante no solamente ir a la farmacia y automedicarse. Cuéntanos cómo va con tu tratamiento. Sí, efectivamente. Yo como representante y creadora de Artritis al Día, que es una comunidad en la que es una plataforma donde informamos a todos los pacientes para que puedan prevenir, tomar conciencia y sobre todo tener mucho cuidado con la información que existe en las redes sociales, donde a veces prometen la cura y sabemos, la doctora lo mencionó, la artritis actualmente no tiene cura. En ese sentido tenemos que recurrir a los especialistas de la salud, en este caso el reumatólogo, para poder evaluarnos, hacer los análisis correspondientes, pero sí como paciente me gustaría trasladar el mensaje de la importancia del tratamiento. Yo tengo 8 años con artritis, si bien tengo algunas secuelas en la mano derecha que está un poco inflamada desde el impacto que tuve en los primeros años, pero actualmente estoy en cita todos los meses con el reumatólogo. Y además de esto, los pacientes tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer una vida digamos, como antes, donde podemos forzar las articulaciones, hacer ejercicios de impacto. No, tenemos que además tener mucho cuidado con los alimentos que consumimos y hábitos saludables en general. Interesantísimo mensaje. Y nos está llamando Aide de Puno. Buenos días, Aide. Buenos días, doctor. Quisiera hacer una consulta a la doctora. Con todo gusto. Tengo a mi hijita que tiene 15 años. Y ella se queja de mucho dolor de articulaciones, es más, le cruje las articulaciones, los dedos, le duele, no puede presionar la pelota, le duele las articulaciones de los hombros, de los pies. Se le ha hecho una ecografía, se le ha hecho unos análisis, pero indican que no hay nada. Puede ser, nuevamente él tendría que hacer los análisis, ¿qué podría hacer? Continúa con los dolores, es insoportable ya los dolores. Muchas gracias, Aide. Creo que ha sido muy clara tu pregunta. Clarísimo. Doctora Gamboa, sí, eso es importante sectorizar, porque no todo tampoco es artritis y no todo es artritis reumatoide, ¿no? Exacto. Lo que está diciendo ella es dolor poliarticular de varias articulaciones, muchos orígenes. Si ya le han hecho los exámenes y no se encontró anomalías, pueden ser otras alternativas. Fibromialgia, lo tiene que ver el especialista, puede ser laxitud ligamentaria, que da también dolores, o puede ser una enfermedad sistémica que da dolores generalizados. El consejo, vaya nuevamente con el especialista para que valore cuál de todas estas alternativas puede ser. Y por último, hay pacientes, y esto se llama preartritis, pacientes que tienen ciertos síntomas y en el tiempo podrían desarrollar. Sin embargo, si todo le ha salido negativo, es menos probable que desarrolle en el futuro la artritis reumatoide. Amy, queremos agradecerte por estar acá y queremos decir, ¿qué nos puedes decir a los pacientes que sufren de artritis? ¿Qué consejo tú, que lo estás viviendo, le puedes dar? Y sobre todo, ¿dónde podemos seguir? Porque sé que tienes una comunidad para poder orientar a toda la población. Sí, yo solamente decirles que esta enfermedad hay que tomarla con bastante seriedad.
Lo comenté hace un momento, mi abuelita se vio bastante afectada por la artritis reumatoide y es una enfermedad que si nosotros no la controlamos a tiempo, definitivamente puede generar un alto impacto de afección a nuestra salud, como la deformación de las articulaciones y desencadenar en otras enfermedades, porque sabemos que esta enfermedad va mucho más allá de afectar las articulaciones. Consulten siempre con el reumatólogo. Si hay información dudosa en las redes sociales, tengan mucho cuidado. Consulten también con el nutricionista y seguramente ellos van a darle las herramientas necesarias para poder tener el tratamiento adecuado, el control oportuno y evitar que esta enfermedad nos pueda ser más perjudicial, tener más estragos en nuestra salud. Y bueno, pueden informarse también sobre esta enfermedad a través de Artritis al Día, que es una comunidad para pacientes, en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como Artritis al Día, y también invitarlos, si me permiten, al colectivo Los Pacientes Importan, al cual pertenezco, que hace una labor bastante importante en defensa de los derechos de los pacientes, en todas las redes como Los Pacientes Importan. Muy importante mensaje, y yo creo que queda claro el diagnóstico oportuno. Diagnóstico oportuno, y no importa por dónde comience la ruta, pero no hay que naturalizar los dolores articulares. Ya volvemos luego del corte con más aquí en Cuerpo Médico, hablando de la artritis. Volvemos con el bloque final de Cuerpo Médico. La verdad que hemos tenido un programa muy interesante, muy variado, muy multidisciplinario. Y no queremos dejar de responder porque tenemos innumerable cantidad de llamadas, pero tenemos una de Roxana que nos llama de San Juan, de San Martín de Porres. Adelante, Roxana. Muy buenos días. Buenos días, doctores. Buenos días por su respuesta anticipada también. Las gracias. Mi pregunta es, yo tengo lupus y me indicaron ya los últimos, cuando me analizaron, que tenía un principio de una artritis leve, me dijeron, artritis leve. ¿Qué recomendaciones la doctora puede indicar? Porque yo tengo una enfermedad reumatoide y hace unos años me detectaron también osteopenia, que me dieron raquiferol, que es como colocalciferol, ¿no? Que es un suplemento que me dieron. ¿Qué recomendaciones puede indicar para esa artritis, no? Roxana, artritis leve. ¿Cuál es la enfermedad que tú tienes adicionalmente, Roxana? Lupus discoide eritematoso. No, es muy importante ese antecedente que tocabas de decir. Excelente. Gracias. Doctora Gamboa. Sí, si es un lupus sistémico, el lupus eritematoso sistémico va con artritis. Ahí la artritis es un síntoma, un signo más, parte de la enfermedad. Todos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, generalmente se les da hidroxicloroquina, que va muy bien con la artritis. Si la artritis excede eso, se pueden dar otros fármacos que tu reumatólogo lo va a tomar. Si no tienes lupus eritematoso sistémico y solamente es lupus discoide, que te escuché, que solamente agarra la piel, y tienes la artritis, tu reumatólogo va a determinar si eso que estaba en la piel ya es una enfermedad sistémica como el lupus eritematoso sistémico. Ve a tu reumatólogo. Doctora, y tenemos otra llamada, Sandra de Jesús María. Buenos días. Zaida, buenos días, Zaida. Buenos días con todos. Muchas gracias por atender mi llamada. Quería hacer una pregunta breve. En mi caso, yo tengo artritis en las manos a raíz del embarazo. Quería saber qué relación tenía con el embarazo, porque antes de eso yo me sentía bastante bien. Y desde el 6º mes de embarazo, y ahora mi bebé, que tiene 2 meses, continúo con los malestares en las manos, ¿no? Rigidez, como lo que ha mencionado la doctora, ¿no? Yo ya he ido al doctor, al reumatólogo, y tengo positivo esto de la artritis, ¿no? Y quería saber qué relación tenía. Ahora, aparte de eso, el estado de ánimo no sé en qué manera puede influir, porque yo que he salido más... Zaida, ¿cuál es tu consulta? Sí, la consulta es básicamente qué relación tiene con el embarazo. Ok, muy amable, Zaida, vamos a responder. El embarazo es un estado proinflamatorio. Bueno, porque la inflamación también es buena. A veces se nos exacerba y puede ser el inicio de que el sistema inmunológico se nos aloque un poco, y una paciente que ya tenía de repente una carga genética, de repente fumaba, de repente era muy obesa, de repente no tenía buenos hábitos dietéticos, de repente no tenía una buena higiene dental, no estoy hablando de la paciente, es un ejemplo,
predispone a que después de un estado inflamatorio largo, bueno, como el embarazo, pueda desencadenarse una artritis reumatoide, porque creo que ya tiene el diagnóstico, ¿no? Doctora Gamboa, yo creo que ya en el corolario de esta excelente programa hablando de la artritis, nos queda claro de que hay enfermedades, ¿no? El lupus, el embarazo, que pueden desencadenar esta enfermedad, pero cuando hablamos del componente autoinmune, porque cuando hablamos de artritis, hablamos de varios tipos de artritis. Unos que tienen un componente de autoinmunidad, donde el organismo se agrede a sí mismo, que se desconoce la causa, y otros que deben ser diagnosticados. Yo quisiera precisar en la parte final que hay diferentes tipos y que hay que ir al doctor, sí, oportunamente. Es importante. La artritis, vuelvo a repetir, es un signo, algo muy objetivo que palpa tu médico, que siente tu médico, que lo puede ver. Por lo tanto, puede obedecer a muchas enfermedades que no necesariamente empiezan en tu articulación. Artrosis, el cartílago está dañado. De repente tuviste el hipotiroidismo y te dio dolores articulares, por ejemplo. Entonces, siempre que tengas un dolor articular, que sea generalmente periférico, manos, pies, rodillas, tobillos, tienes rigidez matinal, puede ser artritis reumatoide. Pero si tienes un dolor que no cumple estas características y no pasa de repente con una semana de antiinflamatorios, también tienes que ir. Eso es un buen consejo. O sea, primero darse quizás una chance de tomar antiinflamatorios una semana. Pero claro. Oye, no pasa, entonces vamos al doctor, porque eso ya no es un tema traumático, no es un tema temporal. Exacto. Una de las cosas importantes es que los pacientes se automedican, ya lo deben haber visto en muchos programas, pero suelen abusar de los corticoides, que es lo que todo cura, y no empiezan un tratamiento para parar la enfermedad. Ese es el gran problema. Y eso es importante ahora, nuestros amigos de provincia, que esta enfermedad lo trata un reumatólogo. Y si no hubiera en provincia esta especialidad, un médico internista, y que lo derive. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente información que nos ha dado el día de hoy. Hemos tenido un lindo programa, de verdad. Yo también me uno a la felicitación. Creo que ha sido todo muy valioso, muy aclarador, pero lo importante es ir al doctor, porque este programa no pretende tratar, pretende orientar a la persona que tenga un problema de dolor articular, en este caso, hablando de la artritis. Muchas gracias con todos. Mañana tenemos un gran problema orientado hacia la ansiedad y ya saben, estamos aquí como todos los días en Cuerpo Médico a través de TV Perú. Así que no más, todo el día por hoy. Chau, chau, hasta mañana y ya nos conectamos con Conecta Perú. Bye, bye. Chao, chao, cuídense.